Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer una sesión de estiramientos, de movilidad articular y trabajaremos también el equilibrio. Vamos a empezar sin nada de material, más adelante en las sesiones utilizaremos material como gomas y picas y demás. Y hoy espero que estéis animados y empezamos. El primer ejercicio que vamos a hacer es un poquito de calentamiento. Vamos a calentar todas las articulaciones, los codos, los hombros. Imaginaros que estáis haciendo una ducha sin agua, ¿vale? Vamos a calentar la articulación de la cadera, bien, la espalda, las piernas, sobre todo las rodillas y los tobillos. Muy bien. Bueno, ya hemos entrado un poquito en calor y empezamos con el cuello. Vamos a mover el cuello a un lado, mirando como si dijésemos que no, a un lado y al otro, siempre pasando por la zona media. Bien, a un lado, otro. Vamos mirando, sin forzar, ¿vale? Son movimientos muy suaves y sin forzar. Cada uno llega hasta donde puede. Muy bien. Paramos al frente y ahora hacemos como si buscásemos con la oreja el hombro. Vamos a un lado, otro. Haremos unas 5 repeticiones aproximadamente con cada lado para calentar bien la articulación. Bien. Nos quedan 2 más. Otro. Vamos a por la última. Muy bien. Hemos dicho que no, ahora diremos que sí. No levantamos demasiado la mirada hacia arriba y si la barbilla hacia el esternón. Volvemos arriba. Barbilla al esternón. Bien, despacio. Vamos a hacer los movimientos despacio y controlados para no marearnos, ¿de acuerdo? Nos queda una. Volvemos arriba. Y ahora. Vale, muy bien. Ahora vamos a empezar con los hombros. Vamos a hacer movimientos circulares hacia atrás. Bien, lo más amplios posibles. Para movilizar esas escápulas. Bien. Lo vamos a seguir con los brazos estirados arriba y atrás. Vamos a hacer 5 repeticiones. Bien. Cada uno la amplitud que pueda, ¿vale? Sin forzar el movimiento. Nos quedan 2. Bien, vamos a por la última. Perfecto. Estiramos los brazos y ahora vamos a movilizar los codos. Desde aquí y estiro. Bien. Llevamos 2. Bien. Nos quedan 2 más. Vamos a por la última. Y me quedo aquí. Y de aquí abro y cierro. Intentando apuntar por delante. Así movilizamos las escápulas. Bien. Nos quedan 2 más. Vamos a por la última. Tal como me quedo aquí, vamos a hacer movimientos circulares hacia atrás. Muy bien, despacito. Nos queda una. Vamos a por la última. Muy bien. Vale, bajamos los brazos. Y ahora vamos a mover lo que es la pelvis. Vamos a hacer una retroversión y una flexión. Pelvis hacia adelante, retroversión. Bien, sin forzar, ¿vale? El movimiento es delante, detrás, pero detrás no la forzo.
delante, detrás. Un poquito más. Muy bien. Vale. Y ahora la tiramos a un lado y al otro. Ahí. Manteniendo la pierna del lado que estamos estirando recta. A un lado y al otro. Dos más. Vamos a hacer la última. Muy bien. Vale, ahora nos ponemos las manos en las rodillas. Vamos a movilizar la articulación de las rodillas. Ahí, haciendo círculos hacia un lado. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar al otro lado. Vale, perfecto. Siempre manteniendo la espalda recta. ¿De acuerdo? Y la mirada al frente. Nos levantamos un poquito. Y ahora empezamos con el tobillo. Imaginaros que estamos pisando una colilla. Movemos ahí el tobillo, lo dejamos suelto, la rodilla también, que esté relajada. Muy bien, hacemos círculos hacia un lado y cambiamos el sentido, hacia el otro. Vale, perfecto, muy bien. Vale, cambiamos con la otra, con el otro pie, dejamos como si dijésemos la pierna relajada y solo movemos el tobillo, apoyando la punta. Cambiamos el sentido hacia el otro lado. Muy bien, soltamos un poquito las piernas, ya nos hecho una movilidad articular y en esta sesión ahora vamos a trabajar un poquito la coordinación y el equilibrio. Vamos a levantar el brazo derecho y la pierna izquierda. Mantenemos y bajamos. Vale, muy bien. Como veo que algunos tenéis un poquito de dificultad en cuanto al equilibrio, vamos a empezar haciéndolo fácil y luego lo haremos un poquito más complicado. Levantamos la mano derecha y adelantamos arrastrando el pie delante, ¿vale? ¿Sí? Y vuelvo. Lo mismo con la misma pierna. Con la mano que está estirada, o sea, en la izquierda, como si quisiésemos coger algo que está en el suelo para equilibrar el movimiento. Volvemos. Una vez más. Vamos a hacerlo despacio aquí. Vale. Un poco más. Estirar el brazo. Queremos coger algo que está en el techo. ¿Sí? Bueno. Bajar el brazo del todo, así descansamos un poquito la articulación. Vamos a por la última. Vale. Vamos a cambiar de pierna, hacemos el mismo movimiento con la otra pierna y luego intentaremos elevar la rodilla, ¿de acuerdo? Vale, elevamos aquí. Bien, y bajo. Estiro ese brazo, crezco hacia arriba. Imaginaros que se están estirando con un hilito la punta de los dedos. Estiro arriba. Nos quedan dos. Perfecto. Vale, ahora vamos a hacer el movimiento elevando la rodilla. Cada uno eleva la rodilla lo que puede. Estabilizamos un poquito las piernas, la planta de los pies bien apoyada y elevamos mano y pierna completa. Vamos a hacerlo alternando, así no desequilibraremos. ¿Vale? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Acordaros, con el brazo que está estirado, empujo hacia abajo, con el de arriba hacia arriba. Bien. Nos queda una con cada brazo, ¿vale? Y cada pierna. ¿Va? Abajo. Y abajo. Muy bien. Hemos trabajado un poquito la lateralidad, seguimos con ello. Y ahora vamos a hacer el movimiento lateral. Pierna derecha a un lado. Vamos a apoyar la puntita del pie. Y brazo contrario arriba. ¿Vale? Vamos arrastrando el pie. Una más. Bien. Vamos a hacer 5. Bien.
Vamos, tercera. Nos quedan dos. Estirar bien ese brazo. Y vamos a por la última. Vale. Cambiamos al otro lado. Ahí, arrastrando la pierna. Bien. Nos quedan dos. Y vamos a la última. Muy bien. Para que no nos cueste tanto, lo que vamos a hacer ahora es alternar, pero elevando la pierna. ¿De acuerdo? Elevamos brazo, elevamos pierna también. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Si perdéis el equilibrio no pasa nada, ¿eh? Abajo. Arriba. Lo importante es intentarlo. Vamos. Bien. Nos quedan dos con cada lado. Estira bien esos brazos y esas piernas. Muy bien. Nos queda una. Perfecto. Vale, ahora hemos trabajado un poquito la coordinación, brazos y piernas y el equilibrio, pero vamos a trabajar un poquito más el equilibrio. ¿Vale? Tal como estamos con los pies paralelos a la anchura de las caderas, vamos a elevar los talones arriba y abajo, arriba y abajo. Bien. Intentamos apoyar toda la parte delantera del pie. No lo tengas. ¿No? Nos queda una. Me quedo ahí. Y va. Muy bien. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero ahora con la punta de los pies hacia afuera. Podéis abrir un poquito más las piernas. ¿De acuerdo? Y vamos a la vez a levantar los brazos por encima de la cabeza. Vamos a ello. Ahí. Y va. No es preciso subir demasiado los talones, con que los levantéis un poquito. Y baja. Bien. Nos queda una. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, nos ponemos de lado, ¿vale? Bueno, para que me veáis me pongo yo. Vamos a intentar tirar el peso del cuerpo hacia adelante. ¿Os acordáis lo del Michael Jackson que se quedaba en esta posición? Nos quedamos ahí un poco y ahora vamos a hacerlo atrás. Cada uno lo que pueda, ¿vale? Volvemos adelante, apoyando todo, dejando caer el peso del cuerpo en la parte delantera del pie y ahora atrás. Uno más. Nos quedan tres. Y atrás. Adelante. Y atrás. La mirada al frente, no me miréis al suelo, marcaros un punto fijo para no desequilibraros. Y vamos a por la última, adelante y atrás. Muy bien, nos colocamos de frente, soltamos un poquito las piernas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, seguimos con el equilibrio, pero a la vez que vamos a trabajar un poquito la fuerza. Abrimos un poquito las piernas, ahora la punta de los pies hacia afuera y nos colocamos las manos a la altura un poco más arriba de las rodillas. Y vamos a elevar los talones y nos quedamos ahora. 3 segundos. 3, 2, 1 y va. Subimos. Poquito. Estamos trabajando toda esta zona también de las piernas. Y vuelvo a bajar. Si podéis bajar un poquito más, bajamos. ¿Vale? Siempre manteniendo la posición recta de la espalda y no inclinando el tronco hacia adelante. Volvemos a subir los talones. 3, 2, 1. Bajamos. Arriba, muy bien.
Volvemos otra vez a bajar. Cada uno tiene una posibilidad en las rodillas de bajar más o de bajar menos. 2, 1, arriba. Cada uno baja lo que puede, ¿de acuerdo? Hay algunos que bajaremos un poquito más y otros menos. Volvemos a bajar, talones arriba y aguantamos. 3, 2, 1, arriba. Ya va picando un poquito de esas piernas, nos quedan 2. Bajo, arriba los talones. 3, 2, 1, bajo talones, subo las piernas, estiro las piernas. Vamos a por la última. Elevo talones. 3, 2, 1, arriba. Para acabar de rematar este ejercicio vamos a hacer al alterno, los talones. Nos quedamos bajos sin subir. ¿Vale? 1 y 1. 1. Ahí, muy bien. Nos quedan 2 con cada pierna. Y arriba. Vale, soltamos las piernas. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña sentadilla. Para que me veáis bien la posición de la espalda, la separación primero es la de las caderas. La punta un poquito ligeramente hacia afuera. La mirada al frente. Imaginaros que tenéis un hilito que estira de la parte de atrás, de la espalda, y los brazos van al frente. Desde aquí y subo. Ponemos otra vez, ahí, y subo. Más, y subo. Vamos, nos quedan 2. Y vamos a por la última. Para que veáis este ejercicio, vamos a hacerlo, os lo voy a hacer de frente para que evitéis los fallos que suele tener la gente al hacer el ejercicio. Evitamos esto. Ni juntar las rodillas, ni abrirlas demasiado, sino que haya una línea entre la rodilla y la puntita del pie. Vamos a hacer 2 más de frente, aquí, para que lo veáis, y arriba. Una más, y arriba. Vamos a por la última, venga, le añadimos una más de regalo. Muy bien. Pues nada, esta es la sesión de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis trabajado mucho y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, agradeceros mucho estar ahí y hasta pronto.